Bienvenidos a Semana en Vivo. Este nuevo gobierno de Duque, de Iván Duque, tiene ya muchas, digamos, aristas por las cuales uno podría empezar a saber qué es lo que va a pasar o cómo van a ser estos 4 años. Una de esas tiene que ver con el hecho de que es uno de los, o de las administraciones en donde más miembros provenientes de los gremios hay, hasta el punto de que mucha gente está diciendo que este es uno de los gobiernos corporativos más contundentes que haya habido en la última o en la historia reciente de este país. Si eso es cierto o no, ese será parte de este debate. Y he invitado precisamente para tocar este tema, que tengo aquí toda la lista de los ministros, doctora Cecilia López, bienvenida aquí a Semana en Vivo. Un placer como siempre. Usted ha escrito mucho sobre eso, Sí. y por lo menos también lo ha dicho aquí. Lo he dicho muchas veces. Por eso. Exministra, economista y columnista del Portafolio, ¿no es verdad? Y Sí, de otras, y del Tiempo, perdón, El Tiempo y además El Heraldo. Sí. La tierra suya, Barranquilla. El Heraldo, el informador de los avisos, Diario del Magdalena, todo lo que usted quiera de la costa. Eso me gusta, representante de la costa. Carlos Enrique Rodríguez, director de la revista Dinero. Bienvenido. Muchas Que gracias. cada vez que lo queríamos invitar no podía porque tenía cierre. Sí. Trabaja mucho. Hoy también. Hoy también, pero caramba, que atino al cierre, ¿no? Esto no. Bueno, y Héctor Mario, bienvenido aquí, Rodríguez, editor general de Primera Página. Gracias, María Jimena. Yo estoy de cierre todo el día. Usted siempre, Sí, todos todo los el día, días, cada permanentemente. minuto es más bien. Exactamente. Sí. En cambio, quien no está de cierre, pero es un trabajador incansable de lo que pasa siempre en este país, es el doctor Jorge Humberto Botero, presidente de Fasecolta. Bienvenido. Muchas gracias por invitar. Yo me imagino que también usted se va a ir mañana a la reunión del Andy, ¿no? ¿No? No hay, El Congreso. ¿No hay el Congreso? Estaré ¿Qué en hay? el Congreso de Jueves y Andes, sí. viernes. Jueves y viernes. Todos ustedes se van a ir, me imagino. Sí, señor. ¿Sí? Todos. ¿Usted también? No, yo voy a Sobancaria, porque presido la Junta de un banco. Ah, caramba. Bueno, yo no voy a ninguna de las dos. O sea, yo me quedo aquí trabajando. Pero un banco de microcrédito, para ser consistente. Bueno, comencemos por usted, doctora Cecilia López. Usted ha dicho muchas veces que le ha sorprendido mucho el hecho de que este gobierno tenga tantos ministros y ministras que provienen de los gremios. Yo voy a hablarles aquí de unos cuantos. Está Guillermo Botero, ministro de Defensa, que sabemos que venía de FENALCO, ¿no es verdad? Andrés Valencia, que viene de FENAVI, que es Nancy Patricia Gutiérrez, que viene de los celulares que se llama Asocel. Yo también iba a decir Asomóvil, es Asocel. Ricardo Lozano, que no viene de unos gremios, pero trabajaba En un gremio. en un gremio, ¿no es verdad? Alberto Carrasquilla, pero ese no es. Sector privado. Digamos que es sector privado y ese no viene de los gremios, ¿no es verdad? No. Más otros que tenemos, Nancy, ¿quién Malagón. es? No, Malagón, que es, viene de Sobancaria, Sobancaria. sí. Y eso solamente por unos. Y además hay candidatos, por ejemplo, a Contralor, como el doctor José Félix Lafori, que viene de un gremio muy importante que es Fedegan. ¿Usted qué opina de toda esta presencia tan grande de personas provenientes de gremios? Bueno, primero quiero En el decirle que gabinete. siempre ha habido una puerta rotatoria entre los gremios y el gobierno. Y que no es solamente en este gobierno. No, eso se ha dado siempre, pero jamás en la dimensión de este gobierno. Y yo diría dos cosas. No solamente es que el grueso, una buena parte de los ministros vienen de gremios, obviamente acostumbrados a manejar intereses sectoriales, sino también que para mí los gremios, inclusive antes de la posesión, ya dieron una señal impresionante de que este gobierno era como por y para Sí. los gremios. Nunca habíamos visto, y afortunadamente yo con el doctor Botero tengo muy buenas relaciones y a pesar de que nos matemos aquí nos queremos mucho, pero la verdad es que yo no he visto nunca los gremios en tal nivel de atrevimiento, ¿sí? En las cuestiones del Estado como esta vez. Por primera vez, desde que yo sepa, y lo he constatado con mucha gente, se declararon como un total el Consejo Nacional Gremial apoyando al candidato Iván Duque. Eso es insólito. Y después de eso les he visto La unas carta del propuestas, Consejo Gremial. el Consejo Gremial. Y después de eso le he visto al Consejo Gremial y a la ANDI
unas propuestas de un atrevimiento impresionante. Es decir, que el gobierno no puede, el gobierno de Santos tiene más o menos que dejar de trabajar para que las decisiones las tomaran el otro gobierno, inclusive las peticiones que hizo la ANDI en su momento dado, y la carta del Consejo Gremial que le mandó al presidente, me parecieron que sí daban todas las pistas de que tenían más poder del que sería normal en un gobierno más democrático. Entonces yo sí creo que aquí, además, no solamente hay ministros de gremios, sino hay viceministros de gremios. Yo creo que toda la plana mayor, con la excepción del presidente de Asobancaria, está en este momento con el ministro de Vivienda, sino que el peso de los que vienen del sector privado es muy alto. Yo no es que tenga nada contra el sector privado, por Dios, pero tiene que haber un equilibrio. Es decir, los que hemos sido ministros y hemos tenido que negociar con gremios, sabemos que es muy difícil cuando uno está en el Estado, porque mientras uno está tratando de defender cosas generales para el país, los gremios tienen las manos en el bolsillo. Eso no nos digamos mentiras, porque esa es su función, perfecto. Pero que tengan tanta injerencia, miren lo que está pasando con la reforma tributaria. Acabo de escribir un artículo para Portafolio, no sé, para las dos orillas, diciendo que es impresionante, impresionante las propuestas. Yo ¿De Carrasquilla? Lo que acaba de decir. Ahí está claro el mensaje de que se van a bajar impuestos a las empresas después que dijo que las empresas no pagan impuestos porque los que pagábamos impuestos éramos nosotros, porque las empresas nos pagaban todo el costo. Y como obviamente tiene que subir impuestos, se refiere a lo que él llama clase media, que me muero la pena, pero esos son vulnerables. Entonces yo le puse una columna en que le digo, la persona que me maneja mi vida en mi casa y que además de eso trabaja el fin de semana como enfermera asistente, quiero decirle que va a ser su primera víctima, porque se gana 1.950.000 pesos al mes con todos los dos trabajos. O sea, ahí te muestra que se le bajan a las empresas y obviamente tiene que compensarlos, y cómo no se le ocurre que tiene que gravar a los individuos ricos de este país. O sea, todo el contexto muestra un sector privado crecido, creyendo que el gobierno es para ellos, ¿sí? Desde antes, y un gobierno lleno de representantes del sector privado muy capaces, muy brillantes, lo que usted quiera, pero una cosa es el Estado y otra cosa es el sector privado. Héctor Mario, bueno, pues, su primera apreciación. Sí, yo creo que esta no es una historia nueva. Yo creo que ¿Usted cree que lo que hay ahora ya venía? Ya venía y venía. Y en la misma dimensión. Tenemos un funcionario que era Bruce McMaster del gobierno Santos, pasó a ser presidente de la ANDI. Y el ministro de Defensa era presidente de la ANDI también, Luis Carlos Villegas. Entonces, aquí no hay nada novedoso. Yo digo que lo más perverso de este modelo nació cuando se iba a caer Ernesto Samper. Los famosos cacaos salieron a defender el gobierno y por eso no se cayó. Es un hecho real, histórico y clave en esto. Y luego, digamos, esquema perverso lo montó más afinadamente Álvaro Uribe, quien empezó a traer funcionarios suyos hacia los gremios y de los gremios hacia su gobierno. ¿Cómo qué funcionarios? No, hay varios pues, funcionarios ahí por montones. Los hubo de minería, de la señora que estaba en la asociación minera, pasó a ser la jefe de los mineros. Del Palacio de Nariño pasó a ser la asesora principal económica del presidente y cosas como estas. Entonces, esto sucedió mucho en este gobierno y digamos que permeó también el anterior gobierno. Hay cosas que pueden ser defendibles. Esta noche nombraron a Emilio Archila. Ah, sí, Emilio Archila, que es muy bueno. El consejero del posconflicto. Del posconflicto. Que tiene una gran ventaja. Estoy de acuerdo con usted. Exacto. Históricamente le puso el pie a una gran empresa en este país. Y a un grupo, a un conglomerado económico, nada menos. Emilio José Archila, como superintendente de Industria y Comercio, paró el famoso lío de Avianca, al Grupo Santo Domingo, al coloso aéreo del país que está en los mismos líos hoy. Entonces, digamos que puede haber ejemplos a favor. Por ejemplo, Malagón es buenísimo, Jonathan Malagón es un personaje para mostrar. O sea, yo lo conozco y a mí me impresionó mucho cuando lo conocí, un tipo muy... Sobre la reforma tributaria, sin entrar en todo este lío de la famosa polémica de enfrentarnos, de la confrontación que existe en el país, hay que decir una cosa. Como a Trump, el gobierno está haciendo lo que prometió. El gobierno prometió que iba a bajar impuestos a las empresas, lo está haciendo, que va a bajar la evasión, que es además el primer punto de la reforma tributaria que anunció el viernes Carrasquilla, que no se le puso mucho cuidado, pero bajar la evasión es uno de los problemas graves de este país.
hay que tocar otras cosas, Pero bajar fundaciones. la evasión es volverle a dar más instrumentos a la DIAN para que... Exactamente, Pero eso es eso lo han parte. hecho, lo han tratado de hacer todos los Sí, gobiernos pero desde que lo yo hizo, lo digamos, conozco. eficazmente este Se han gobierno. hecho. Este El gobierno gobierno lo Santos hizo, lo hizo más sí, o menos hizo bien. un avance muy, pues uno lo sintió, uno lo sintió. Sí. No, Entonces, ¿cómo? Yo lo siento exactamente, bastante bien. totalmente. Eso ha cambiado totalmente. Sí. Pero falta más. Lo que sí digo, hay cosas como estas. En esta crisis petrolera se caen los precios y el gobierno Santos creó unos mecanismos para soportar a empresas petroleras que estaban en problemas ante Sí. los bajos precios. Y cuando subieron los precios, ¿qué pasó? ¿Los soportes se quitaron? No, Se los ahí dejó. están, se los dejó. Eso que pasa que Ahí nos está. parece- Esos son los problemas que yo creo que deben combatirse para que el gobierno deje de subsidiar a las empresas privadas. Jorge Humberto, usted que ha sido ministro. ¿Por qué no ha sido? Pues, aquí la doctora Cecilia, igual. Yo esperaba la andanada de Cecilia, pero de entrada me parece bien interesante que ella ni ninguno de los colegas que han hablado se coloca en una posición maniquea. Entonces quisiera como darle un contexto primero teórico constitucional a esto, que proviene de la propia Carta del 91, artículo 39, que establece el derecho en un plano total de igualdad de las asociaciones de empleadores y de las asociaciones de trabajadores de constituir sus organismos, Sí. asociaciones gremiales y sindicales. Eso es parte del derecho de participación, que es una Sí. manifestación de la vida política nacional. La vida política del país es desde hace mucho tiempo atrás, pero claramente encauzada así en el año 91 y comporta al menos tres carriles. Uno es el derecho o es la democracia de representación clásica de los organismos de representación popular. Y lo otro son los Ot- gremios. Otra son los organismos de la sociedad civil, que son gremios o son mucho otro tipo de instituciones. Y eso explica, de alguna manera, que las organizaciones de los empresarios actúen Pero puedo decirle una cosa, para hacerle una todo, pregunta. pues si usted es la dueña de la, No, no, de la no. fiesta. Puedo hacerle una pregunta, claro, eso le enseñan a uno en ciencia política, muy claramente que hay que establecer que los gremios, entre otras, son parte y representantes de la sociedad. La pregunta es, ¿usted cree que los gremios en Colombia hoy son todavía representantes de esa, o sea, son realmente unos representantes de esa, sí, esa sociedad que ellos plantean o son demasiado específicos en defensa de sus intereses? Esa es una de las grandes discusiones como pasa con los sindicatos también. Tampoco hay una línea de separación clara. Ujú. Los gremios buscan la defensa de los intereses de las comunidades que representan. Decir lo contrario sería pues, Ilógico. ilógico. Pero el éxito en ese tipo de gestiones Sí. obedece a que los gremios puedan articular esas aspiraciones de carácter sectorial con los intereses De los... de la comunidad en la que juegan. Pero el lío es que son organizaciones de lobby. Ese Pero es el claro, problema. pues, Es que ahí es donde está el problema. No hay ningún Claro problema. que sí, Claro. No, obviamente claro que ahí es no. donde está el Claro que problema. Claro sino que ahí no. es donde está el Es inconveniente. lobby- ¿Cómo legalizar el Ahí, lobby? claro, No, ahí es que el lobby es el- perfectamente aquí legal. no está legalizado en Colombia. No, No a está ver, legalizado. lo que no está Lobby no está prohibido legalizado en está Colombia. permitido. Sí, pero no está Entonces legalizado. los gremios funcionan como Y articuladores. por eso entran y salen del gobierno Déjame como terminar. lo están haciendo. Déjame terminar para decir esto. Lobby es una cosa específica que es la representación de diversos intereses sectoriales por profesionales de la representación. Eso no son los gremios. O sea, Fasecolda no representa al que venga a pedirle representación. El lobby, el lobista, dices Representa, tú. no es un lobista, representa unos intereses gremiales, trata de articularlos dentro de los intereses generales de la sociedad, como hace la sociedad de odontólogos, por dar Sí, cualquier ejemplo. sí. Ahora, ¿qué es lo singular de los gremios empresariales? Que están metidos en el corazón del funcionamiento de la economía. Por eso la revista de Dinero se llama De Economía y Negocios. Entonces, no hay nada Ujú. tan relevante
en una discusión como la que estamos teniendo de cómo marcha la economía. Y eso tiene íntima conexión con el desarrollo económico y con los negocios. Hay una función que los gremios no, que los empresarios cumplen y que nadie distinto de ellos cumple. Son los gestores de la riqueza. Pero cuando se meten tanto en el gobierno, no termina Hay que eso. ponerle a la revista Dinero de política, economía y negocios. Porque ahí estamos, ahí puede ser. Siempre hay el riesgo. Puede ser mejor. Siempre hay el riesgo de jugar sucio. Yo soy un jugador leal en ese. Pues yo sé que no me están cuestionando. Sí, Yo no, digo, más creo falta. que esto le conviene al país y creo que también le conviene a la industria. Y si algún éxito he tenido en los varios gremios que he presidido es que he logrado persuadir de que lo que conviene al sector que represento le conviene al país. Por eso hay un largo historial, y déjenme contar esto rápidamente, un largo historial de vinculación de altos funcionarios del gobierno, de altos funcionarios gremiales al gobierno. Le voy a dar tres ejemplos. Tres presidentes de la República. ¿Cuáles? Carlos Lleras Restrepo fue presidente de un gremio. Sí. Belisario Betancur fue presidente de un gremio. Sí, también, sí. Ernesto Samper fue presidente de un También gremio. El mismo gremio de Belisario. El mismo, venían de ANIF. Venían de ANIF. Y un gran ministro de Hacienda, Cecilia estará de acuerdo conmigo, que es Eduardo Wiesner, salió de la presidencia de la Asociación Bancaria a ser ministro de Hacienda. Bueno, pero eso, el hecho pero que eso suceda porque- no quiere decir que debería ser. Bueno, digo Bueno, tú que y yo Carlos tengo dos Enrique. comentarios. Bueno, digamos, yo quiero recoger un poco una cosa que dijo Héctor Mario que es muy importante y es que el presidente Iván Duque cumplió lo que dijo. Exacto. Va a nombrar un gabinete de 50% mujeres, Sí. lo cumplió. Técnico, lo cumplió. Y está por verse si va a ser de 4 años cada uno. Eso lo discutiremos en su momento. Sí. Entonces, lo primero, hasta ahí vamos bien. Yo lo que siento es, y voy a dar un poco el beneficio de la duda, porque creo que todos coincidimos en que la gran parte del gabinete son personas bien Sí. intencionadas, las conocemos en sus actividades profesionales, Sí. las conocemos en sus gestiones y en sus desarrollos profesionales, y uno más o menos sabe que han hecho una tarea buena. Retomando un poco lo que dijo el doctor Botero, efectivamente los empresarios o los presidentes de gremios o los representantes de los gremios representan sectores específicos. Acá el gran reto va a ser es cómo paso yo de representar un sector específico a dar el beneficio común. Ya, claro, al representar el interés nacional, El porque interés de cuando son todos funcionarios nosotros, públicos, los que estamos ahí. es que ese es el Y entonces el problema va a ser cuando el gobierno tenga que tomar algunas medidas que de pronto no son populares para las empresas. Que la Superintendencia de Industria y Comercio sea más rigurosa aplicando temas de competencia. Por ejemplo, que en la discusión del fracking el gobierno se la vaya a jugar y no lo logre. Es decir, la pregunta del millón aquí es si la luna de miel va a ser tan duradera como estamos pensando que va a ser porque hay unas personas de unos gremios que llegaron al gobierno, o si, por el contrario, van a lograr representar el papel que tienen que representar como funcionarios públicos. Y en el tema del lobby, que a mí sí me preocupa personalmente, o sea, ese tema del lobby, porque los empresarios cada vez que se presenta una reforma o un proyecto están en el Congreso. Y es parte, pues, del lobby lo normal, pero una cosa es que estén yendo al Congreso, y otra cosa es que sea el ministro. Bueno, me preguntó eso de una vez, entonces voy a contestar porque lo traía acá para más adelante. Pero, Ajá, digamos, a ver. yo veo tres grandes retos que tiene el gabinete hoy. A ver. Y es la forma de aproximarse a los problemas. Una cosa es desde el sector privado en un sector específico y otra cosa es llegar al Congreso a hacerlo. Sí. Con un agravante, y es que este gabinete, en su gran mayoría, obviamente hay unas personas que tienen gran experiencia en manejo del Congreso, no lo tienen. No lo tiene, la mayoría no. La mayoría no lo tiene. y Juan Pablo entonces- Uribe no lo tiene, Gloria Borrero, pues tampoco. Entonces, María el punto de discusión ahí es si van a tener, digamos, la capacidad suficiente para entrar al Congreso a negociar esas reformas de beneficio general, blindándose un poco de lo que pasó con su sector y sacudiéndose de eso. Ahí es donde vamos a ver realmente, y aquí pues no podemos hacer ningún juicio de valor Claro, hasta que no pase. a priori sobre ese proceso. Bueno, Cecilia. dos cosas. Yo quisiera cercar en lo siguiente. Lo público es lo público y lo privado es lo privado. O sea, ahí hay una diferencia en la función que tienen que ejercer los dos sectores.
escuchando al ministro Botero, Exministro. exministro para mí seguirá Aquí- siendo, aquí no eres el no, eterno. no, que no te quiero porque ofender, pero aquí estamos no es el pegados, porque ministro cada vez que eterno. yo hablo presidente, tú me dices, ¿Uribe o Duque? No. Ok, bueno. Expresidente El presidente Uribe y el presidente y Duque. el presidente No, Duque. en eso estamos de acuerdo. Bueno, lo que yo creo es lo siguiente. Escuchando al exministro Botero, dice que en el fondo lo que está hablando es de un modelo. Lo que está diciendo el sector privado es que el motor del desarrollo es el sector privado, son los empresarios. Pero resulta que eso no es así. Juegan un papel, pero para eso está el Estado. Pero ¿no será que volvimos a la teoría del trickle down económico? O sea, eso lo ha No, dicho no, es que eso no tiene nada que ver con el trickle down, todo lo contrario, por eso, no, cuando se dice, cuando el presidente de la ANDI dice, no, lo que pasa es que lo importante es crecer. Exacto. Yo digo, estamos en el trickle down, o sea, Exacto, sentémonos eso es a lo que estoy esperar. diciendo. Dios mío, ese es el modelo que está revaluado, por Pero amor de Dios. ese es el modelo que está volviendo. Pero eso ese lo es el estoy modelo diciendo. ¿por No, qué? no, No, pero déjame terminar. Estoy preguntando. Pero mira, No mira. más. Sí, Bueno, sí. mira, lo que hay detrás de este gran predominio de los gremios, que no es solamente la representación en el gobierno, sino, repito, las atribuciones que se están tomando con respecto al manejo del Estado, que me parece que están sobredimensionados su injerencia en el Estado, es que detrás de ello está el modelo del trickle down, el modelo de que crezcamos, que la industria es la que genera empleo, que la industria que produce, y se les olvida un pequeño detalle, que lo que hay que ver es no solamente cuánto se crece, sino cómo se crece y quiénes se benefician. En un país con esta desigualdad que tiene Colombia, con los retos que tiene, resulta que si nos volcamos solamente a la teoría de que hay que crecer, vamos a crear unos problemas de desigualdad tremendo. Y le voy a poner un ejemplo. Mira el ministro de Agricultura, que todo el mundo está contento porque el ministro de Agricultura conoce el sector agropecuario. Sí, lo conoce ¿Qué es su mucho. primera preocupación? La primera preocupación es cómo hacer del ICA lo que debería hacer, y Sí. tiene razón. Pero resulta, y entonces va a tratar de que toda la cuestión sanitaria vuelva a tener la dinámica que La toca. Eso, fitosanitaria. perfecto, eso va muy bien para el sector exportador y en general, pero resulta que el problema más grave que tiene el sector rural es que tiene que cumplir con el punto 1 de la agenda, Claro. que es el desarrollo rural integral. Y Le hemos fortalecer oído- las agencias. Exacto, y al contrario, quieren acabar con las agencias, porque están matándonos por el Corpoica sofá. funciona divinamente, quiero decirle. ¿Ah? Corpoica funciona muy bien. No, Corpoica no la toquen. Para mí No, es de, una de las estrella. cosas más impresionantes Parece que ha que no lo pasado van a en- tocar, pero sí van a tocar los demás. Entonces lo que te quiero decir es que tenemos una combinación de cosas que va, detrás de esto va un modelo, tanto que dijeron que no querían cambiar el modelo de desarrollo. Por Dios, y lo que necesitamos es que haya un modelo en donde crezcamos y distribuyamos más equitativamente. Con esta injerencia del sector empresarial y este poder que va a tener dentro del gobierno, donde comparto totalmente tu idea, pasar de lo micro a la macro no es fácil. Eso lo sabemos. Entonces me parece que sí tenemos el peligro de volver a un modelo que no ha sido el que más le ha convenido a la sociedad colombiana. Para frustración de Cecilia, A ver, voy a estar de acuerdo con ella. Pero preocúpese, más bien nos preocupamos todos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? porque el modelo que nosotros respaldamos comporta la creación de riqueza, que incuestionablemente es la tarea de los empresarios, es la dimensión de economía de mercado que contempla la Constitución, pero nos apoyamos en un trípode. ¿Qué es? El trípode es economía de mercado, el trípode es democracia política, y el tercer elemento del trípode es la presencia del Estado como corrector cuando corresponde de los resultados del mercado, y por supuesto como encargado de la provisión de bienes públicos que no puede prestar nadie más. El modelo económico que nosotros defendemos es exactamente el modelo que está previsto en la Constitución, y eso es lo que hemos dicho en los distintos pronunciamientos que hemos hecho. Sí, eso es ¿Y cierto. cómo lo pero- financia si pero- le vamos a bajar los impuestos a las empresas? Lo que el sin ministro decir quién va a Carrasquilla subir? ha dicho, esa es otra discusión, es que el recaudo tiene que aumentar. Tú y yo hemos discutido y nos hemos de acuerdo en eso. Para Sí. el nivel de desarrollo Es muy bajito. que tiene Colombia, hay 2 o 3 puntos del PIB que deberíamos recaudar y que no estamos recaudando. Y ese es uno de los pilares de la reforma de Carrasquilla. Carrasquilla ya dijo, el recaudo tiene que aumentar. Claro, pero se va a grabar a gente que Se va a gane grabar a menos, los sí. ingresos más bajos. A los más ingresos vulnerables, más como bajos. digo yo. Pero eso es en todo el mundo. O sea, No, la pero es que verdad- no es en todo, es que nosotros no eso- somos todo el mundo. No, pero es en todo el mundo. O sea, ¿qué es lo que pasa?
Los que índices de desigualdad en nosotros Colombia contratamos, son... no, nosotros contratamos una comisión para que estudiara la reforma tributaria sí. y eso fue lo que concluyó, que tocaba grabar a todo el mundo. Lo que Sí, pasa pero es también no graben concluyó, ninguna parte. quiero decirle, Sí. que también que había que bajarle los impuestos a los empresarios y subirle los impuestos de sí, los dividendos. exacto. Eso también concluyó y eso no pasó. Sí, pero se eliminó, por ejemplo, el impuesto al patrimonio. Hay otras cosas Sí, que se han arreglado. Pero, ¿sabe por qué? ¿Por qué no volvemos un poquito a lo del lobby? Volvamos un poquito a lo del lobby. Pero sabe que porque- después de sí, esta pausa, listo. con mucho gusto volvemos a lo del lobby, que yo creo que es también muy importante. Y la gran pregunta es cómo pueden, que ya creo que la plantearon aquí muy bien, es cómo pueden todos estos muy buenos ministros que vienen del sector privado articular los intereses privados que de manera tan anclada la tienen los gremios en Colombia con los intereses nacionales, sobre todo en un país que tiene que hacer en el punto 1 pues todo el desarrollo rural y en el punto 2 también todo el desarrollo político. Esa es la gran pregunta. Volvemos después, aquí estamos en Semana en Vivo. Volvemos aquí a Semana en Vivo y la pregunta es si realmente este gobierno que está tan relacionado con los gremios, pese a que son grandes personas que han cumplido importantísimos cargos en los gremios, una vez de funcionarios públicos pueden interpretar ese interés nacional, ¿no es verdad?, al que se comprometen. Entre otras, en este momento tan complicado en el que está el país en una transición, saliendo de un pacto que se hizo en el que se desmovilizaron las FARC y comenzando todo un proceso del posconflicto. Todavía hay muchas cosas que dejó el gobierno anterior en la implementación del acuerdo que tienen que ver con la visión, ¿no es verdad?, de lo que realmente nos pasó. Y si no hay un acuerdo o si los intereses priman, ¿qué va a pasar? Pues mire, Los intereses... yo creo que ya hay señales. A ver. Una de las señales es que, acuérdense que los gremios representan los sectores más importantes de los sectores productivos. Sí. Es decir, y los gremios fuertes son eso. Por ejemplo, en el caso del sector rural, la SAC no tiene una contraparte de campesinos, porque la NUC y todas estas asociaciones Murieron. pequeñas desaparecieron. Bueno, entonces primero tú tienes una carga de gente que tiene unos intereses muy grandes, que sabe cómo hacer lobbying. Los que hemos sido senadores sabemos cómo funcionan las reformas, cuando se sientan los asesores contratados por ellos, que se vuelven los senadores número tal, el número adicional, a hacer el lobbying exitosísimo además. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿qué pasa con eso? Entonces, la representación de los gremios, con toda la buena voluntad, doctor José Humberto, la verdad es que tienen una carga de intereses de los sectores más ricos del país, todos los gremios. Y usted dice que no están representados, están los demás miembros de la sociedad. Por ejemplo, digamos, los demás gremios, no de la sociedad, sino los demás grupos de la sociedad. No, pues, ¿dónde están los consumidores? Nunca se han podido asociar. ¿Dónde están los campesinos? Se desbarataron las acciones de campesinos. Los grupos de mujeres son muy marginales a pesar de todo el esfuerzo que hacen. Entonces, digamos que no representan a toda la sociedad. Eso por un lado. Pero por otro lado, si ya sabemos que volvemos a la teoría de que no hubo conflicto, y si, por ejemplo, el posconflicto, que es lo que estamos viviendo tan complejo o un poco más complejo que pasa en todos los países que han tenido conflicto, resulta que ya yo no sé cómo van a ser compatibles con un consejero de paz y un consejero en donde el grueso no es el posconflicto, sino que es la estabilización. Sí. Pero, ¿cómo se llama ahora? Se llama estabilización y creo que el Consejero de posconflicto queda Estabilización y el último. Los que nos asustamos nos quedamos en el consejero para la estabilización, ¿ah? Porque yo me asusté, dije, bueno, un momentico, si no se reconoce que hay un conflicto, obviamente no se va a reconocer que hay un posconflicto y resulta que el posconflicto, ¿qué implica? María Jimena, el posconflicto implica la oportunidad de las grandes reformas. Entre ellas, la primera, la reforma rural. Yo la veo absolutamente enredada. Yo le oí al presidente Duque, a quien yo creo que es una persona inteligente, querida, yo lo quiero como persona, le oí decir que no van a desbaratar lo que nosotros propusimos en la misión rural, que fue la nueva institucionalidad para el sector rural. Lo dijo aquí en la entrevista. Que porque lo politizaron, de acuerdo. Con excepción, Y dijo que curiosamente, iba a el hijo de Samper
ha sido uno de los mejores funcionarios que ha habido ahí. Y no lo digo porque yo me caiga el mundo, la verdad es esa, este muchacho Samper se ha tomado en serio. En las otras metieron otros jóvenes bastante ineptos y no No, han pero funcionado. Mariana es muy buena, Mariana ¿Quién? Escobar. en Mariana los es muy buena, PDEs. pero la Ajá. anterior ha habido algunos. Bueno, Muy ya el buena. anuncio de que van a desbaratar esa institucionalidad, el anuncio de que la gran prioridad no es el posconflicto, el anuncio de que el ministro de Agricultura está más preocupado por unas cosas que no son el centro del debate, el anuncio de que en el Congreso de la República van a presentar ya unas reformas que tienen claramente que cumplir lo que el presidente dijo, y es que el sector, el grueso del desarrollo lo hace el sector privado. Todo eso le hace a uno pensar que el desarrollo de los acuerdos de la paz se enredó. Ojalá nos equivoquemos, ojalá el presidente lo escuche. El presidente parece ser y es una persona amplia, pero es que tiene una mano muy dura detrás que ya la vimos desde el principio. Hay una cosa que se nos ha olvidado en medio de esta polémica de si los gremios deben entrar al gobierno o no. Hay que recordar que las organizaciones sindicales han entrado a los gobiernos. Hay varias organizaciones que han entrado y hay varios que han sonado mucho precisamente en ese traslado de un lado al otro. Entonces también ha habido Garzón, ese es el único componente. que yo conozco. No, pero Angelino. Angelino también. Lucho. y Y ministros de trabajo. un expresidente de la CUT también Sí. hizo Orlando. Pero usted va a decir que No. es la misma representación. No, hablaba de ese punto como para dar Equilibrio. un equilibrio en ¿Y este ahora punto. cuánto que no? Pero hay un desequilibrio, porque no hay, es- obviamente, pero Ahora no hay hay uno de otra cosa Ahora no hay. que Cecilia tocó muy bien, y es el famoso tema del Congreso. Y es el famoso lío del lobby. El lobby en Colombia es descarado. El lobby porque precisamente no está, como dice el doctor Botero, regulado, y eso hace que se haga lo que se quiera. En Colombia existió el famoso senador 103, como lo recordó la doctora Cecilia, el doctor Javier Hoyos, que no está todavía vigente. Y el año pasado, en la reforma tributaria pasada, en donde uno de los puntos pesados era el de las bebidas azucaradas, Sí. el No. nuevo lobista grande fue el jefe jurídico de la organización Carlos Ardila Lule, que se tomó el Congreso y tumbaron el impuesto a las bebidas azucaradas, que tenía un fundamento Claro, clave. De y hecho, que ya hay en aprobado en, otros- ya está en en el otros- Reino se lo había Unido. jugado. Exactamente. Claro, y en Chile, y en Exacto. fin. Entonces tenemos un problema muy complicado, porque lo vamos a volver a vivir ahorita en este debate de la reforma tributaria, y va a ser muy complicado. Y ahí es donde no sé si el papel del ministro Carrasquilla, quien es reconocido de no ser un hombre de buenas pulgas, no sé cómo se llevará con el Congreso, pero ahí es donde vamos a medir el talante de cuántos goles se van a meter en esta nueva reforma tributaria. Esa es una de las complicaciones grandes. Y lo segundo es lo que viene en materia pensional, porque ese es otro También. punto gravísimo y muy complicado que tarde o temprano tiene que enfrentar el país. Se va a hacer, el gobierno también lo ofreció, y como estamos viendo, lo que ha ofrecido lo está haciendo, y también lo dijo Carrasquilla que lo iba a hacer. Entonces vamos a tener aquí un lobby, además de otro de los conglomerados grandes del país, que es el que maneja las pensiones, o de los dos conglomerados más grandes Dos del Grupos país. de que son Peña el y grupo de- Sarmiento. Exactamente, y Exacto. Sarmiento manejan las pensiones en el país. Aquí va a haber una reforma pensional. Entonces hoy vamos a tener un debate en donde va a haber una presión directa del sector empresarial, pero el problema es cuando tenemos enquistado en el controlador a los gestores de estas presiones, y ahí es donde yo creo que el debate se pone caliente. Es que, insisto, el lobby es uno de los problemas que el país debía entrar a ver regular. con lupa para que la cosa funcione de otra Ujú. forma. Henry. Humberto. Voy a insistir en que el lobby es una actividad legítima Sí. que debería ser regulada, que el Consejo Gremial considera que debe ser regulada, pero reivindicamos el derecho de los gremios, en ejercicio del derecho de participación, a actuar en representación de los intereses que nos han sido confiados. A nadie se le ha ocurrido decir que los sindicatos son lobistas. No, representan sus intereses. A nadie se le ha ocurrido decir que, voy a hacer un ejemplo ridículo, que la Asociación de Filatelia, cuando habla de la importancia de la filatelia como forma de desarrollo cultural del país, está haciendo lobby. Hay que distinguir el lobby propiamente dicho, que es la representación de terceros que confían en un intermediario
que se mueve hacia el Estado, que debe ser regulada, y otra es la representación de los gremios, que surge, como lo dije antes, del derecho de participación. Ahora bien, los empresarios tienen que estar involucrados en estas discusiones porque tienen incidencia profunda en el funcionamiento de la economía. Por supuesto, hay que oírlos a todos. Si hablamos de reforma pensional, pretender que una reforma pensional se haga o se instrumente sin tener en cuenta el parecer de la academia, sin tener en cuenta el parecer de los trabajadores, sin tener en cuenta el estamento político del país y a los operadores de esos sistemas, sería un disparate. No por restarle peso a uno de los actores hay que suprimir su participación. No es que no estoy pidiendo que se suprima, doctor Botero. Lo que hay que hacer es tener Es que una yo discusión no veo al amplia. representante de los pensionados al lado de los congresistas aprobando la reforma tributaria o la reforma pensional. Es que ahí es donde está el desequilibrio. desbalance. Es un Pues desbalance. estoy viendo, uno ve a Javier Hoyos cuando le decían senador 103, él estaba ahí. Javier en Hoyos el- es un en- lobista, bueno, no por eso, representa por gremio eso. alguno. Pero Sí, ¿por qué estoy no hablamos de Javier? diferenciando Es que eso. aquí la gente no sabe quién es el Javier Hoyos, porque la gente no sabe quién es Javier Hoyos. Es un personaje mítico ya, ¿no? Sí, Icónico, diría. Y era empleado del Grupo Santo Domingo y pasó a ser un lobista. Pero además hay otros más. Es que hay dos funcionarios del gobierno Santos que pasaron de ser del Grupo Santo Domingo también al gobierno Santos a representar intereses que podían crear un conflicto desde ese ¿Cuáles? punto de vista. Una funcionaria y otro funcionario. No tengo los nombres Pero ahora, son pero uno cosas de ellos... totalmente distintas. No es distinto Pero porque... es muy difícil. sí. Mira, pero yo sí Yo no creo- he visto a los gremios haciendo lobby para que se apruebe una reglamentación del lobby, ya que son tan eficaces en eso. No los he visto en el Congreso. La ley se ha hundido 3 o 4 no se veces. ponga en duda mi palabra, Sí. que hemos mandado una carta al Ministerio del Interior diciendo que debe reglamentarse. Pero, el manden pero a un la hora lobista. de los- Pero manden un lobista. Manden un Dale tú. lobista y les Pues le funciona. mandamos la carta al Ministro Sí, del pero- Interior. pero no ha funcionado. Ahora, en cuanto a las personas que fueron elegidas, también hay que... es cierto que hay personas que en una proporción más alta que lo usual, no podemos negarlo, vinculados a los gremios han llegado a este gobierno. Sí. Pero hay que empezar a cribar. Sí. A ver, ¿podremos decir que Nancy Patricia Gutiérrez tiene un perfil claramente gremial? Pues no. Es decir, Ella tiene un perfil uribista. bueno, está bien. Y un perfil político alto Cierto. de los años que estuvo en Pero esa tú- actividad. Pero mira, te voy a poner Pero un trae ejemplo. también unos... ¿Ella hace cuánto está ahí? ¿En ¿En dónde? Azucena? Sí. No, ya Llevaba había... varios- Era- tuvo, lleva- tuvo un break cuando se lanzó a la gobernación llevaba de varios Cundinamarca años. y no salió y volvió otra Bueno, Pero vez. lleva a salir. varios años. o sea Sí, lleva que varios sí. años. ¿Tú Bueno, yo querías- quiero Y si recoger... quieren tomar el caso de Guillermo Botero, Por si ejemplo, viene de FENALCO, claro que sí, que ha representado los intereses de los comerciantes. cuando suban el IVA. ¿Será eso incompatible, pregunto yo, con una visión holística de la seguridad nacional? Si fuera holística. Ah, pero usted usted no está poniendo en duda de sí, entrada. sí, el problema No, a ver, es ese. si partimos de la base de la mala fe del ministro No, de es que no entrada, estoy hablando de No, mala fe, sino que necesariamente, sino que es claro que él fue el de los jefes gremiales de la oposición quien sobrevivió a dos gobiernos, a dos gobiernos de Santos y le están dando un premio, pero el problema es ese, o sea, si fuera holístico, pues yo no sé si le están dando Bueno, un premio. yo o creo- no lo sé. yo creo, voy a retomar dos cosas que, como empezamos después del corte a hablar sobre el tema de la paz Sí. y de la implementación de la paz y la implementación de los acuerdos, yo le reconozco al presidente Duque una cosa y es que resultó ser pragmático. Resultó nombrar a la gente que él quería nombrar, salvo Sí. algunos casos, nombró los que él quiso. Y ha dado señales esta semana, por ejemplo, con el desnombramiento de la señora de la Sí. Unidad de Protección De unidad de y protección. el respaldo a Jonathan Malagón en el nombramiento de sus De viceministros. su viceministro que Eh, además y trabajó digamos- para Fajardo. Sí. Y el que trabajó con Gina Parodi. Sí. Entonces, esas señales permiten ver que él es una persona, y otras más, que es bastante pragmático. Y yo creería que en el tema de la paz no se debería enredar tanto, ni siquiera el gabinete, sino él, todos. No se deberían enredar. Si las cosas están ahí, tratamos de sacarlas por dos consideraciones particulares. La primera, en marzo del año entrante, o en el primer trimestre del año entrante, las calificadoras van Sí. sobre Colombia y van a opinar sobre Colombia. Y en este momento tiene
como titulamos en la edición pasada, pocos cartuchos para gastar. En este momento está precisamente la reforma tributaria, está la reforma pensional, pero las calificadoras están pendientes de esas reformas que se hagan, porque recordemos que en el primer semestre hubo una flexibilización de la regla fiscal. Sí. Y eso pone a las calificadoras en alerta de si vamos a hacerlo o no. Sí. Obviamente hoy tenemos una mini bonanza con el precio del petróleo a favor y eso nos está dando algo de aire, pero eso no lo garantiza nadie. Sí. Entonces, yo creo que hay unas reformas muy importantes en las cuales el gobierno tiene que enfocarse y seguramente vendrán otras. Está el tema del SGP, está el tema de regalías. Sí. Hay una serie de reformas que van a tener que venir. Vendrá la discusión de justicia y muchos frentes abiertos. ¿Valdría la pena que el gobierno abriera otro cuando ya el camino está recorrido? Es una pregunta que uno le tendría que hacer al gobierno. Usted dice que si no decide concentrarse en la ir paz. por otro lado y no hacerlo de la paz, que también los No, digamos, calificadoras la de paz está riesgo- caminando, deje que siga caminando la Sí. paz. Esto es un gobierno de personas que vienen del sector privado, donde el sector privado lo que ha demostrado es que es pragmático y se mueve dependiendo del mercado y mirando cómo puede sacar el mejor beneficio y renta de su negocio privado. Sí. Aquí lo que deberíamos tener es, si llevamos esas buenas prácticas, es, oiga, el proceso de paz está funcionando, dejémoslo funcionar, dejémoslo avanzar, que fluya, teniendo en Pero cuenta... para eso hay que presentar Claro, las reformas aquí hay una cosa... que aquí el hay una Consejo cosa... gremial no le gustan. No, Sí, aquí eso hay iba una... a decir. No es cierto, no es cierto. Yo le pongo un caso. No, pero espere, déjala pero un terminar. segundo Yo termino pongo yo un y ya, doctor Botero, yo creo que aquí va a ser muy importante, independientemente del Consejo Gremial, el tema en el Congreso. Porque es que el Congreso sí va a tener que mirar Claro. cómo van a hacer ese ajuste de fuerzas con un gobierno que, al parecer, inicialmente no tiene la unidad nacional que tenía el presidente Santos, pero va a tener que organizar su respaldo. Y su respaldo seguramente no va a ser un respaldo tan unificado como el que tenía Santos, pero sí lo va a poder sacar por proyectos. Seguramente uno va a ver el cambio radical muy alineado con la tributaria porque es la misma que tenía Germán Vargas. Claro, es la que planteó. Y seguramente si ellos se avanzan en el tema de paz van a tener muy alineada a la izquierda y a la Alianza Verde porque son proyectos que a ellos les interesan. Pero digamos, más allá del Consejo Gremial, yo sí creo que el punto de inflexión del gobierno es el Congreso de la República y cuál va a ser el pulso que van a lograr sacar allá de sus proyectos. Sí. Bueno, y yo creo que... ¿Tú? no, Ok. sigue. No, yo creo que lo del Congreso se volvió muy interesante por la metida de pata de la posesión. Creo que eso sí, eso fue crucial. Creo que le hicieron un favor a Duque. ¿Ah? Creo que le hicieron un favor a Duque. No, El discurso del presidente del Congreso fue bastante agresivo frente a lo que dijo el presidente Duque. Y creo que el presidente Duque logró mostrar su talante de buscar una Sí, unidad. y Pero mirar de eso. pronto... Pero va a pero tener- nadie habla de eso. Todo el Pero en mundo las habla del horas que otro. han pasado, como que se ha demostrado es que eso estaba acordado. ¿Sí? Claro. Yo, claro. Exactamente. digamos, Ese es el vuelvo problema, a mis dos ese es el ejemplos problema. que cité al principio, que pueden ser ejemplos muy simples, pero, digamos, el no nombramiento de la señora Ortiz en la unidad de Ah, pero es protección. que no podía. ¿no? Pero el no podía es, una cosa es poder y otra cosa es querer. Pero No. Eso se antes de que salía de- abandonemos el tema de la paz, que me parece crucial. No, ¿por qué digo yo? Porque aquí hemos hecho muchos debates y es muy claro que el Consejo Gremial ha tenido unos serios reparos, por ejemplo, en el Pero es que fondo eso Sí, de no, iba- pero tierras. déjeme Fondo referirme de a eso. tierras y en temas como, por ejemplo, el catastro multipropósito ha sido muy claro en decir que no quiere sino un catastro, un catastro fondo de que no tierras. sea... No, fondo de tierras no le gusta, porque no es porque no le guste, sino porque no sabe de dónde van a sacar las tierras. Ellos pensaban primero que iban a sacar las tierras de ellos. Después se les dijo que no, pero en fin, no les ha gustado el fondo de tierras, que eso es una realidad. Si usted me puede decir No, por a qué, ver, no, sería buenísimo. No, yo no sería prudente si me pongo a discutir los detalles del Fondo de Tierras y del catastro multipropósito. Sí. Yo tengo una vocería del Consejo Gremial, pero en temas transversales me parece que lo prudente es que respondan los Sí. los No, ellos colegas han de venido Solar. acá y nos han contado. Ahora bien, el Consejo Gremial en su pronunciamiento de respaldo a Duque claramente dijo que uno de los factores que le movían a expresar esa postura tenía que ver no solo con la continuidad del modelo político, económico y social, sino con el proceso de paz. Antes de comenzar la reunión, te entregué Sí. un documento sobre eso, que parte sí, de es la cierto. base de que hay que tener en materia de proceso de paz una visión prospectiva, no retrospectiva. Y me Echar parece... pa'lante, Sí, porque, a ver, hay cosas que yo no compartí en su momento
y perdonen que hable en primera persona, pero que hoy me parece un disparate total deshacer. Como por ejemplo. Por ejemplo, la JEP. Yo fui acérrimo crítico Cierto, de la JEP. Cierto. Hoy estoy en la posición exactamente contraria, porque el país ya tomó unas decisiones. Sí. No se puede quedar congelado en el pasado. No puede caer en el síndrome de la mujer de Lot. Y me parece que el discurso del presidente Duque camina en esa dirección, como intenté demostrarlo en mi última columna. María Jimena, pero aquí hay una cosa, yo quisiera volver al tema de la paz, y es que, ¿cómo hacemos? Yo estoy de acuerdo contigo, si fueran realmente pragmáticos, lo que están dando con todos sus problemas es la paz. Miren, el informe del Instituto Kroc fue muy claro, hay cosas que están avanzando con dificultad, pero están avanzando. Hay dos problemas que no se han resuelto, el tema de la reforma rural y el tema de la coca, el tema de la coca. La sustitución. La sustitución. La sustitución. Pero, o sea, La eso- sustitución forzada Forzada. no, sino la sustitución manual. Manual. La forzada sí está funcionando y le ha ido muy bien. el problema es la otra. Es la otra, es la Bueno, sustitución pero manual. mire, María Elena, ¿cómo podemos convencer al presidente de que si el sector empresarial tiene tanto peso en el gobierno, hay que ver lo que es un consejo de ministros? Es que hay que haber estado ahí para ver cómo se mueven las Pero fuerzas. no ha habido consejo de ministros. No va, pero espérese que vaya. Están en Cada uno consejos tiene, comunales. ¿usted no cree que los agricultores le dijeron al nuevo ministro de Agricultura, estamos muy molestos con el problema sanitario que lo vimos desde antes, ahora sí es importante porque les está tocando? Entonces la pregunta es, si uno tiene que tomar una decisión racional, lo rápido es acelerar este proceso, pero si ese sector precisamente siempre se opuso a eso. O sea, puede que teóricamente lo hayan dicho, pero Jorge Humberto, las manifestaciones han sido muy claras. No se reconoce que haya avanzado. Hay una actitud muy negativa hacia los acuerdos de paz. ¿Cómo hace usted con un peso tan grande, no solamente de los gremios, sino del sector privado, que se siente que puede tener un gran control sobre la agenda pública, para que realmente se olviden de todas sus reticencias sobre la paz y no sean tan racionales como ni tan inteligentes como el doctor Botero? No, en serio, que yo creo que pueden reconocer que esto sí les daría un éxito y que esto es fundamental. Entonces, a mí me parece, si uno pudiera sentarse, un grupo menos político y más académico, se pudiera sentar con el presidente y decirle, mire, la verdad es que busque equilibrios, pero no los hay. Mira el tema de pensiones. Hoy en un periódico muy importante sacaron 2 páginas sobre el tema pensional. ¿Fuentes o fondos? No, hermano, ¿pero qué es esto? Nosotros que hicimos un seminario con el Banco de la República, con José Antonio Campo, con el gerente del banco, para abrir el debate en donde tú Pero yo jugaste un hice papel. también aquí. Resulta que nada de eso importa. Lo que importa es lo que diga esos fondos. No sigamos en esas, porque ya sabemos que si los gremios van a controlar la información, es una visión muy inteligente, muy interesante, pero parcial. No están los pensionados. Por ejemplo. No está la clase trabajadora informal que no sabe qué hacer. No están muchos de los sectores. No se sabe- Preocúpate, vuelvo ¿Ah? a estar de acuerdo contigo. No puede ser. Hay redes de justicia tributaria y esa también le echan cuchilla. Ese es el problema. Eso también es cierto. ¿no? Exactamente. Es Bueno. pero ese es un problema de los medios, ¿no? Bueno, ahí Esa es la también verdad, necesitamos ¿Y medios más los introspectivos. dueños de los medios quiénes son, perdón? No, pero ese es el problema de los medios. Ahí está. Vemos a nuestro ¿Con dolor excepción de cabeza. semana? Con excepción de semana. Con excepción. Y Pues por sí, eso- hasta donde yo sé, puede ser que no, pero no, hasta donde yo sé, sí. Bueno, pero fíjese que esto tiene mucho que ver con uno de las, digamos, nuevos universos que estamos, pues que se nos está demostrando con este nuevo gobierno y que tiene que ver con la fuerte presencia de los gremios. Yo sí creo que es un tema que hay que abordar, que hay que entender. Es un elemento nuevo, a pesar de que haya sido siempre una constante. Hoy yo creo que es una constante que pesa mucho más que antes y es un nuevo escenario con el que hay que enfrentar. Además, como dice, aquí lo dijeron muy claramente, ellos ganaron, ¿no? Y ellos ganaron y vienen a hacer su gobierno, el gobierno que ellos han querido hacer. ¿Quién es él? Entonces, pues los que ganaron, y los que ganaron Pero es que los que ganaron son muchos. son 10 millones. Y los que no estábamos de acuerdo somos 9. No, pero lo que estoy diciendo es que ganaron y tienen todo el derecho. Es Sí. al contrario, Esas son todo el las derecho reglas de de llegar Sí, sí. a venir Por eso a decir ganaron, lo que quieren. obviamente. Sí, Y por eso ganaron ganaron. y ellos han dicho que van a tener unos cambios Sí, muy ojo, fuertes. de ahí no se puede inferir que entonces los empresarios llegaron al gobierno. Digamos que tienen influencia, que los gremios tienen
Mucha influencia. muchas coincidencias con el gobierno de Duque y eso es Y el legítimo. nuevo gobierno llegó apoyado por los gremios, porque Sí. creían que iba a haber un cambio de modelo económico que era nefasto para el país. Esa es la verdad y la explicación clara de ese apoyo. Sí, claro. Es cierto. Eso es cierto. Y yo creo que es un apoyo muy claro que casi ningún otro gobierno lo ha tenido en los últimos años. Yo creo que esto fue muy claro, entre muy otras por abierto, ese, además. fue muy Fue abierto, explícito. fue Por el muy susto, explícito por por el el susto susto, del eso, otro, eso. eso, y eso fue lo que pasó. En todo caso, esto va a ser un tema, repito, que va a quedarse, para quedarse y nos va a tocar aprenderlo a manejar porque es la nueva realidad, un nuevo gobierno que trae nuevas realidades. Muchísimas gracias, los espero mañana con otro tema de interés nacional. ¿Y usted tiene que...